I wanted to live my life, and just something inside of my brain kept going back to her, like she was my life support in a sense. Somebody would come over, my mom would just tell me stay in the room, keep the door locked, don't let them in, don't make any sounds. El caso de Rudy Farías. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Rudolph Farías IV, a quien todos conocían como Rudy, nació en Houston, Texas, Estados Unidos. Vivía con su madre, Jenny Sosa Santana, y su hermano mayor, Charles Edward Uresti, quien era fruto de una primera relación que Jane tuvo con Anselmo Uresti, con quien estuvo casada 10 años. En cambio, el padre de Rudy era un oficial veterano de la policía de Houston de nombre Rudolph Farías III, quien siempre se mantuvo alejado del pequeño. El hombre tenía otra familia y 5 hijos más. Para Rudy, la figura de su hermano mayor fue fundamental en su crecimiento. Una vez escribió en Facebook lo importante que era para él Charles. Expresó que cuando recibía clases en la escuela Queen of Peace, algunos niños se burlaban de él porque era pequeño y flaco. Pero cuando todo parecía venirse abajo, aparecía su héroe, Charles, quien lo defendía y resguardaba del peligro. Charles era para él más que un hermano. Era su mejor amigo, el padre que nunca tuvo. Sin embargo, Rudy algunas veces sentía un poco de envidia porque Charles mantenía una buena relación con su padre, quien lo buscaba con frecuencia y lo llevaba de paseo. Al regresar Charles al hogar, siempre tenía un juguete genial o las sorpresas de las cajas felices de McDonald's. Según relató el mismo Rudy, Charles, al verlo tan triste, habló con él un día y le dijo que sabía que tenía una herida porque no veía a su papá nunca, pero le prometió que él estaría siempre a su alcance para todo lo que necesitara y que nunca lo dejaría abandonado. Así crecieron estos 2 hermanos, inseparables, teniéndose el uno al otro, bajo la mirada estricta e inestable de Jane. Para explicar la referencia a la inestabilidad de la madre, tenemos que registros judiciales en el condado de Harris indican que Jenny ha tenido al menos 5 apellidos diferentes a lo largo de su existencia, como Díaz, Rodríguez, Uresti, Farías y Ortega. Los registros también muestran que Jenny se ha casado varias veces. Al menos uno de esos matrimonios fue anulado porque una de sus exparejas afirmó que la mujer estaba casada con otras 2 personas al mismo tiempo. También presenta registros policiales por diversos delitos, considerados menores: alteración del orden público, el 22 de noviembre de 1994, conducta inadecuada con arma de fuego cargada, en 1996, y manejar sin licencia de conducir en compañía de un menor de edad. Esto ocurrió en 2020 y se presume que el menor que iba en el auto era Rudy. Además, fue detenida por conducir a exceso de velocidad y bajo efectos de bebidas alcohólicas. Jenny también ha creado cuentas en redes sociales como TikTok o Facebook con fotos que no corresponden a ella. Fuentes del diario The Post revelaron que Jenny, en una oportunidad, se robó las fotos de una cantante country para usarlas en un perfil falso. En el hogar de Jenny siempre existió el orgullo por el hijo mayor. Charles tuvo la ventaja de crecer con el apoyo económico de su padre, pero eso no afectó su personalidad ni le hizo creerse superior. Era un excelente hermano, hijo y estudiante. Se graduó en la escuela secundaria Nuestra Señora del Monte Carmelo en 2007 y fue aceptado en el Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.
El joven iniciaría las prácticas en el campus el 21 de marzo de 2011. El sueño de Charles a sus 21 años era servir a su país, pero quedó truncado el 13 de febrero de 2011, cuando murió en un accidente de moto. El impacto de la desaparición física de Charles, dolorosa, sorpresiva y trágica, causó serios estragos en el hogar familiar. Rudy, que para entonces tenía 13 años, expresó en su perfil de Facebook cómo se sentía con la muerte de su hermano mayor e hizo un relato pormenorizado de la forma en la cual transcurrió ese fatídico 13 de febrero. Esa mañana se despertaron juntos. Charles le pidió a Rudy que lo ayudara a sacar la moto del estacionamiento. Luego el hermano mayor se preparó y salió para compartir con sus amigos. Fue la última vez que sus allegados lo vieron con vida. Un amigo de la familia llamó ese día a la tarde para decir que Charles había tenido un accidente y que su cuerpo estaba tirado en el pavimento. Rudy y Jenny salieron corriendo al sitio del suceso. Rudy narró que al principio no veía a su hermano. Luego observó a su mamá en el suelo sosteniendo a Charles y pidiendo a Dios que le devolviera a su hijo. Rudy relató que quedó congelado, mirando a su hermano en el suelo ya sin vida. Ese estado de shock le duró por mucho tiempo. Le contó a sus allegados que para él era difícil incluso decir la palabra muerte. Prefería pensar que su hermano se quedó dormido para siempre, y era recurrente que Rudy dijera que pronto se encontraría en el cielo con Charles. En el acto con honores militares que le hicieron a Charles en el cementerio, Rudy pronunció unas emotivas palabras, expresando que extrañaría mucho a su hermano y que él fue lo más cercano a tener un padre. Dijo que Charles le enseñó muchas cosas, menos a saber qué hacer cuando no estuviera. Los años que siguieron no fueron fáciles para Jenny y Rudy. El vacío que dejó Charlie resultó una carga dura de sobrellevar. Rudy empezó a tener episodios recurrentes de estrés postraumático y depresión. Incluso empezó a hacerse daño. Se rasguñaba las muñecas con objetos como una lata de aluminio que cortaba. El 19 de agosto de 2014, 3 años después de la muerte de su hermano, Rudy recibió la noticia de que su padre, de 51 años, también había fallecido de manera trágica. El cuerpo sin vida del padre de Rudy, Rudolph III, fue encontrado uniformado y dentro de su patrulla. Se había estacionado dentro de un área carcelaria a las afueras de Houston, donde tomó la decisión de quitarse la vida usando su arma de reglamento. El reporte policial acerca de lo ocurrido reveló que, poco antes, había sido desincorporado de sus funciones por una investigación de la División de Asuntos Internos. Rudolph III era empleado del Departamento de Policía de Houston desde mayo de 1993. El portavoz de la policía, Keith Smith, detalló que Rudolph III fue relevado administrativamente en espera del resultado de la investigación por acusaciones de conducta criminal. La sanción implicaba que no tendría deberes policiales en la dirección de tránsito, pero debía presentarse a trabajar para hacer tareas supervisadas de cerca, con poco o ningún contacto con el público. Es importante destacar que Rudolph III era uno de los 4 oficiales investigados por manipular multas por exceso de velocidad, escritas por la Unidad de Control de Tráfico de la Policía de Houston. Fueron descubiertos casos, por ejemplo, como la emisión de 2 multas a la misma hora en 2 zonas diferentes, con cientos de kilómetros de distancia. Asimismo, había otro conjunto de multas cuestionables que fueron emitidas a altas horas de la noche. Fuentes policiales explicaron que la motivación de estas irregularidades era cometer un fraude para ganar horas extras judiciales. Los registros muestran que Rudolph III ganó $158,000 en horas extras desde 2012. El obituario de Rudolph III tenía detalles de impacto para Rudy, pues en él se mencionaba a la viuda, Romy Mary Farías, una adolescente de 17 años. Eso daba a entender que se había casado de nuevo. Aunque era una figura ausente, la pérdida lo afectó y nuevamente expresó sus sentimientos a través de Facebook. Por un lado, Rudy agradecía a quienes le escribieron dándole el pésame por su padre, aunque nunca lo conoció.
pero aceptaba que experimentaba un sentimiento de dolor porque su muerte cerraba definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de rescatar una relación de padre e hijo. Confesó que nunca esperó sentir algo por su padre, pero al final experimentó dolor, tristeza, letargo y otros sentimientos confusos. En medio de ese sube y baja emocional, el 6 de marzo de 2015, Rudy salió de su casa alrededor de las 6 de la tarde para llevar a sus 2 perros a pasear cerca del sector Tidwell y Park Drive, al noroeste de Houston. Unas horas más tarde, uno de los perros regresó a casa. A la mañana siguiente apareció el segundo perro, según un reporte policial. El 7 de marzo de 2015, el joven fue reportado como desaparecido por su madre. Un volante de desaparecido de ese año afirmaba que Rudy había sido diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, depresión y ansiedad, y que probablemente había dejado de tomar el medicamento que le habían recetado. En la descripción física del jovencito se destacó que había sufrido una lesión en la pierna derecha y caminaba con una ligera cojera. Medía 1,70 m y pesaba 97 kilogramos. Era de tez blanca, cabello castaño y ojos marrones. Michelle Rodríguez, prima del jovencito, le dijo al periódico New York Post que aunque Rudy tenía 17 años, su edad mental era de 10. Un mes después de que se perdió todo rastro de Rudy, la policía de Houston le dijo a Dateline que el caso era extraño y confirmó que lo investigaba como persona desaparecida. Algunos de sus familiares llegaron a especular que quizás Rudy había sido secuestrado para venderlo en una red de tráfico de personas. 2 años después de su desaparición, en mayo de 2017, autoridades instalaron una valla publicitaria en la carretera 59 norte de Houston para llamar la atención de vecinos del sector y tratar de que alguien suministrara pistas para ubicarlo. El 22 de marzo de 2015, se lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a Jenny en la búsqueda de su hijo. Para el momento, ella aseguraba que Rudy sufría de discapacidades físicas y mentales. Lo cierto es que la mujer logró obtener $2,025. En 2017, Jenny declaró al canal KHOU 11 que los detectives le habían informado que Rudy podría haber sido secuestrado y vendido a traficantes de personas. Sin embargo, el caso era realmente confuso, en especial porque entre 2018 y 2022 empezaron a registrarse avistamientos de Rudy. En 2018, Cassandra López, prima de Rudy, llamó a la policía de Houston para decir que había visto en la casa de Jenny al joven desaparecido. Sin embargo, cuando los oficiales se presentaron en la vivienda, dijeron que no encontraron ninguna señal. Cassandra dijo también que su abuela, Rosa Sosa Rodríguez, le había dicho que a menudo hablaba con Rudy, pero como era una persona mayor, pocos la tomaron en serio. La abuela también aseguraba que Rudy caminaba por la casa. Durante una disputa ocurrida en 2020 por la tutela de la abuela de Rudy, las hermanas de Jenny la acusaron de obligar a su madre a vivir en una casa que no estaba en buenas condiciones. Las tías de Rudy querían llevarse a la anciana a otra vivienda, porque la situación era tan precaria que no tenía una cama y dormía en el sofá. Otra parte importante del alegato de las hermanas de Jenny era que había orina y heces de animales por todas partes. Eso ocasionaba que la anciana presentara lesiones en la piel y que éstas se infectaran. Lo cierto era que la abuela le decía a toda la familia que veía a Rudy y que hablaba con él, pero Jenny la desmentía y decía que su madre veía cosas que no eran reales. Por esa misma época, algunos vecinos comenzaron a hacer reportes de un joven que se veía entrar y salir de la casa de Jenny y que se parecía a Rudy. El teniente Christopher Zamora, un detective de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Houston, HPD, dijo que cuando Jenny fue interrogada por el joven que la visitaba en su casa, afirmó que era su sobrino Duff, no su hijo. El 29 de junio de 2023, alrededor de las 10 de la noche, un buen samaritano encontró a Rudy gravemente herido fuera de la iglesia del Inmaculado Corazón, en el sureste de Houston.
El joven presentaba hematomas en varias partes del cuerpo, en especial en el rostro. El 3 de julio de 2023, Jenny emitió un comunicado agradeciendo a los medios y al público por todo su apoyo durante estos años. La declaración decía que su hijo Rudy fue encontrado después de estar desaparecido durante 8 años. Aseguró que aún no tenía ninguna información adicional, pero que fue localizado inconsciente e inmediatamente se notificó a la policía y al 911. Aseveró que Rudy estaba recibiendo la atención que necesitaba para superar su trauma, pero que no podía expresarse de forma verbal y que pedían privacidad durante ese momento difícil. Para añadir más dramatismo, Jenny dijo que fue encontrado aferrándose a la cadena que usaba su hermano Charles y que él siempre llevaba colgada en el cuello. Jenny luego publicó una foto de su hijo en una cama de hospital. Las tías de Rudy desmintieron la foto, afirmando que fue tomada en 2012. El 5 de julio de 2023, Rudy y su mamá se reunieron en un hotel con los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Houston. En este primer encuentro los acompañó Quanell X, un destacado activista y consejero local del movimiento Panteras Negras. Al salir de la entrevista familiar, Quanell X dijo ante los medios que Rudy le había confesado que había sido víctima de prácticas opresivas y había sufrido mucho durante los últimos 8 años. El activista opinó que Jenny debería ser investigada y detenida, pues su hijo, ahora de 25 años, había afirmado que soportó situaciones incómodas que denotaban cierta intimidad, pero que no se atrevería a calificar como de índole sexual. She would ask him to play daddy. She told him that he had to be the husband. She would force him to sleep in the bed with her. And he was forced to sleep at times in the beds with no clothes on. Quanell X precisó a los periodistas que Rudy había sido encontrado fuera de la iglesia porque había tomado el automóvil de su mamá para escapar, pero terminó estrellándose. También afirmó que Rudy visitaba a los vecinos bajo un alias. Después de la conferencia de prensa, Quanell X retiró todo lo dicho en una entrevista con The Independent y acusó a la policía de tratar de esconderse de la realización de una investigación sospechosa. Recomendó ofrecer ayuda, así como tratamiento médico y psicológico para Rudy. Luego circuló en redes sociales un video de Jenny frente a su casa, diciendo que esperaba ser arrestada. El registro audiovisual fue realizado por vecinos de la zona. El 6 de julio de 2023, la policía ofreció su primera conferencia de prensa desde que Rudy fue encontrado. Confirmaron que el jovencito había regresado a casa el día después de que fue reportado como desaparecido en 2015, mientras que su madre continuó sosteniendo que aún estaba ausente del hogar y que la persona que sus amigos y familiares se habían visto en los alrededores de su casa era un sobrino. También explicaron que el fiscal de distrito se había negado a presentar cargos por ahora, debido a que estar desaparecido no es un crimen. Ese mismo 6 de julio, una tía de Rudy, Pauline Sánchez Rodríguez, informó que se reunió con su sobrino. Dijo que estaba traumatizado, que no quería estar cerca de su madre y que se estaba quedando con amigos de la familia. Pauline aseguró que su hermana Jenny era una mentirosa patológica que llegó a maltratar a su propia madre, Rosa, fallecida para ese momento. Recordó que su difunta madre siempre dijo que Rudy vivía en la casa con ellos y Jenny la calificaba de mentirosa. Al saber que Rudy estuvo vivo y controlado por su madre durante 8 años, su prima Cassandra le dijo al reportero de KPRC2, Carly Peel, que tiene más preocupaciones que alivio. Le parece insano que Jenny mintiera y escondiera a su hijo adulto para que pareciera que estuvo desaparecido durante 8 años por razones que aún no están claras. A medida que se conocieron detalles del caso, los reporteros dieron con la dirección de la vivienda y comenzaron a llegar al vecindario de Jenny. Ella se puso nerviosa y empezó a ofrecer dinero a los residentes para que, cuando llegaran los detectives y periodistas, se quedaran callados y no dijeran nada de que habían visto a un joven entrando y saliendo de la casa. Los vecinos perturbados señalaron que el joven que ahora identifican como Rudy, para ellos siempre ha sido Duff,
En medio del despliegue mediático y del estupor de la colectividad ante el extraño caso de cautiverio, no se sabe nada del paradero de Jenny, quien al parecer huyó de su casa familiar. El medio Univisión 45 confirmó que activistas y vecinos se reunieron el 7 de julio frente a la casa de Rudy, ubicada en el este de Houston, para pedirle a la fiscalía que investigue a fondo este caso y se emitan cargos criminales contra la madre de este joven. El 13 de julio, Rudy dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación social, tras permanecer 8 años a la sombra por causa de su madre y atraer la atención mundial. Explicó al medio ABC 13 cómo se mantuvo fuera de la vista durante tanto tiempo solo por obediencia. El joven aceptó la entrevista ante cámaras, pero pidió ocultar su rostro porque se siente abrumado con toda la atención que su caso ha generado. I wanted to live my life, and just something inside of my brain kept going back to her, like she was my life support in a sense. Somebody would come over, my mom would just tell me stay in the room, keep the door locked, don't let them in, don't make any sounds. Rudy acusó a su madre Jenny de lavarle el cerebro. Contó que nunca estuvo encerrado ni esposado. Podía salir y entrar, moverse a su libre albedrío, pero no lo hizo, porque ella lo convenció de que el mundo era un lugar hostil, y solo quedándose con ella en casa podría lograr sobrevivir. La policía agregó que, aunque Rudy figuraba como una persona desaparecida, él y su madre interactuaron con los oficiales usando nombres y cumpleaños falsos para ocultar su identidad. Durante la entrevista, Rudy explicó que había estado atrapado en su propia casa durante años y que sentía que vivía en una prisión. Relató que Jenny lo encerraba en una habitación cuando los miembros de la familia visitaban su casa. Él los escuchaba conversar alegremente y reírse, pero no podía disfrutar de esos instantes. Just that she was my only parent, she was the only person I ever really had. I used to have to sleep in her bed sometimes. I don't remember why. Boundaries she would push or make me uncomfortable, and I would say stop, and she'd be like, well, why? I would always ask her stuff like, when am I going to get a job? When am I going to have my own car? When am I going to be able to make my own decisions? When am I going to be able to just go out and be free? Rudy dijo que llegó un momento en que empezó a pensar en lograr su libertad, tener un trabajo, vivir una vida, amar a alguien y ser amado. Dijo que dio una batalla para entender sus emociones. Explicó que, para asegurarse de que se quedara callado, su madre lo manipulaba para que creyera que tenía que permanecer en silencio por su propio bienestar. También lo bombardeó con pensamientos negativos que lo convirtieron en un cómplice de toda la trama. Era una especie de prisión mental, según describió Rudy, ya que pudo ir a trabajar con su madre como vigilante de seguridad y deambular por el vecindario, pero siempre al alcance de la vista de Jenny. A raíz de su aparición y tras el contacto con personas que le han aclarado los hechos, dijo que su relación con su madre se sintió como el síndrome de Estocolmo, honestamente. Dicho síndrome hace referencia al mecanismo de afrontamiento psicológico de una víctima que desarrolla sentimientos positivos hacia su captor como medio para sobrevivir. Rudy expresó que su madre lo encerró psicológicamente y que ejercía un gran poder sobre él al ser su único adulto referencial desde niño, junto a su fallecido hermano. Aunque trató de responder a todas las preguntas de los reporteros relacionadas con su falsa desaparición durante 8 años, algunas de sus explicaciones todavía dejan vacíos. Por ejemplo, a la pregunta de si él alguna vez le preguntó a Jenny por qué seguían pretendiendo que él estaba desaparecido, dijo que no recuerda. Con respecto a las denuncias que hizo el activista Quanell X sobre sus presuntas aproximaciones inapropiadas de índole íntimo por parte de su mamá, dijo que sus respuestas habían sido tergiversadas por los medios. Mencionó que a veces dormía con su mamá, pero no recordaba por qué, y aseguró que no era nada relacionado con intimidad, aunque no se sentía del todo confortable con la situación. Los periodistas también le preguntaron si su mamá lo había drogado alguna vez, y mencionó una ocasión, cuando él tenía unos 12 años, y ella le dio una botella de Tylenol, Álave PM, o pastillas para dormir. Según Rudy,
Ella quería que él fuera al hospital y prácticamente lo forzó a presentarse en urgencias de un centro de salud y fingir que estaba enfermo por una sobredosis. Dijo no recordar por qué lo hizo, pero señaló que quizás era porque tenía algo que hacer en la escuela. Agregó que para el momento de su supuesta desaparición, no tenía idea de cómo entender sus emociones, porque todo ocurrió justo después de que su único hermano, Charles Uresti, falleció. Cuando le preguntaron si su mamá quería que él jugara un papel de esposo en la casa, dijo que sí, pero en un sentido de responsabilidades compartidas, como por ejemplo cocinar o ayudar con la limpieza. No había nada relacionado con un rol de pareja entre ambos. El joven contó a los periodistas de Fox 26 y ABC 13 que finalmente decidió irse de su casa porque quería terminar con esa vida que llevaba, donde su mamá lo mantenía oculto de los demás, lo manipulaba y le hacía creer que afuera de su entorno todo era malo. Ante la pregunta de qué mensaje le enviaría a su madre si ella viera la entrevista, contestó que lo deje en paz y le permita vivir su vida para ser feliz. Durante toda la entrevista, a Rudy se le escuchaba un tono de angustia y ansiedad. Ante estas polémicas e inesperadas declaraciones, Pauline, la tía, habló con Univision 45 y expresó que está sumamente afectada por lo que ha revelado su sobrino en las últimas horas y afirmó que Rudy está asustado todavía. Todavía se desconoce el paradero de Jenny, pero es posible que cuando aparezca tenga que enfrentar acciones legales de GoFundMe después de beneficiarse de la historia de desaparición falsa. La plataforma de recaudación de fondos dijo en un comunicado que Jenny Santana había sido expulsada permanentemente de GoFundMe y de todas las oportunidades futuras de beneficiarios después de que la extraña estafa saliera a la luz. GoFundMe tiene tolerancia cero para el mal uso de la plataforma y coopera con las investigaciones policiales de los acusados de irregularidades, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado a The Independent. El medio Newsweek informó que el equipo de confianza y seguridad de GoFundMe toma medidas rápidas contra aquellos que explotan la generosidad de una comunidad. Esas sanciones pueden ser la eliminación total de una recaudación de fondos, la prohibición de una cuenta por violar términos de servicio e incluso la búsqueda de posibles recursos legales. La campaña GoFundMe aseguraba que Jenny era una madre soltera que había perdido a su hijo mayor en 2011 y al padre de Rudy en 2014. Necesitaba ayuda financiera, ya que comprensiblemente no podía trabajar en virtud de que tenía que dedicarse a la búsqueda de su hijo desaparecido. Como consecuencia, las facturas se estaban acumulando y la salud de la madre de Rudy se había deteriorado, puesto que estaba devastada mental, física y emocionalmente. GoFundMe también confirmó a Newsweek que en los últimos años no había recibido ningún informe de fraude sobre la campaña ni de la policía ni de miembros de la comunidad. Ahora, queda por ver si la plataforma y los donantes sí buscarán recuperar el dinero recaudado para Rudy. Brenda Paradise, investigadora privada que trabajó en el caso, cree que los recursos fueron mal utilizados en la búsqueda de Rudy. Brenda es parte del equipo de la organización sin fines de lucro We Help the Missing. Ella dijo que los voluntarios buscaron a través de áreas boscosas y que hicieron esfuerzos agotadores tratando de encontrar a Rudy. Detalló que las historias de la madre de Rudy nunca parecían cuadrar. Compartió con el medio KPRC2 algunas de sus notas de audio que grabó en 2015, en donde Jenny acusaba a una banda de mexicanos de secuestrar a su hijo, pero este presunto grupo delictivo nunca se comunicó con ella. Brenda no descartó iniciar una querella por los gastos ocasionados a la asociación durante los 8 años que estuvo desaparecido Rudy. El caso de Rudy puso de relieve la fragilidad que tienen los menores de edad cuando están ante padres negligentes o abusivos. Casi 9.2 de cada 1,000 niños en los Estados Unidos fueron objeto de algún tipo de despotismo en 2018, según la Oficina de Niños. La negligencia es la forma más común de maltrato y está presente en 60% de los casos, según la misma oficina.
Se habla de negligencia, cuando un padre o tutor no cubre las necesidades básicas de su hijo, bien sea en materia médica, educativa, física o emocional. La combinación de opresión y privación de la libertad presente en el caso de Rudy se ve en casos de síndrome de Estocolmo, en medio de relaciones controladoras. Una forma en que se desarrollan estos sentimientos y pensamientos es lo que se conoce como disonancia cognitiva. Este fenómeno explica cómo y por qué la gente cambia sus ideas y opiniones para poder soportar situaciones que no parecen ser sanas, positivas o normales. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.